¿Qué tal? Buenas noches, querida comunidad afluente. Nos encontramos nuevamente en su sección favorita, Lunes Literarios. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y también muy en boga dentro de la opinión pública, que es el de las elecciones del 2021 de este año. Sin embargo, vamos a platicar de algo que no se ha dicho de estas elecciones, así que por eso hemos titulado este video como La caja negra de las elecciones 2021 y vamos a enfatizar un poco en el aspecto de lo que no se ha hablado o de lo que se ha callado sobre el actual proceso electoral. En este sentido, el contexto del cual partimos es uno de violencia, donde impera una violencia política. Actualmente, hasta el día de ayer, se registraron 90 candidatos asesinados en este proceso electoral, candidatos y candidatas. De hecho, de acuerdo a algunas gráficas del propio Instituto Nacional Electoral, estas elecciones han superado a las del 2018 en cuanto al tema de violencia política, pero me gustaría saber un poco más qué opinan pues nuestros actuales, con quienes estamos ahorita platicando sobre este tema. Bienvenida, Ana Yancy, es la primera vez que te tenemos aquí en Lunes Literarios. Estamos muy contentos de que participes con nosotros. Bienvenido, Jorge, ya tú eres un participante recurrente aquí en Lunes Literarios. Y bueno, ¿qué opinas, Ana Yancy, de este contexto? ¿Qué es lo que está pasando en México? ¿Por qué la violencia política en estas elecciones? Hola, buenas noches. Muchas gracias por permitirme el espacio. Y yo creo que estamos frente a un panorama político muy complejo. Eh, yo siempre he partido de un discurso en materia de derechos humanos, en donde, pues bueno, estos derechos humanos universales que presumimos dejan de ser universales en el momento en el que hay una división y en el momento en que comenzamos a ver que el siglo de los derechos humanos es realmente un siglo que ha estado violentando y vulnerando muchísimo más toda la dignidad humana, que es el principio del cual parten los derechos humanos. En cuestión de la violencia política, pues bueno, está muy relacionada a los derechos políticos. Son un pilar fundamental de los derechos humanos y es muy curioso que estemos en un contexto político en el cual pues tengamos que presenciar este tipo de... Perdón, tener gatijos no No es te muy... preocupes. Pero bueno, continúo diciendo que pues estamos frente a un contexto político y frente a una coyuntura política en la cual los discursos que vienen desde muchos actores del poder, no quiero señalar a nadie, pero muchos de estos actores en el poder, si bien no ejercen un discurso que incita, bueno, no ejercen un discurso de odio, sí ejercen un discurso que incita al odio y que va polarizando a la población en buenos y malos, que me parece una categoría aristotélica bastante arcaica, pero que bueno, al final del día este tipo de discursos repercute por completo en cómo se expresan las inconformidades o en cómo pues estamos regresando a pues una etapa que pues creíamos haber superado, ¿no? En donde pues ya la violencia política no era considerada como tal una opción. Creo que esta violencia política solo responde a este contexto en específico porque hay mucha polarización de discursos, hay mucha transgresión a principios básicos como la libertad de expresión, ¿no? El hecho de decir estás conmigo o estás en mi contra, el que pues más abiertamente se asuman estos discursos. Yo insisto en la polarización y en los discursos de odio porque, bueno, al final del día son los que dan pie a todas estas transgresiones contra las personas, contra la vida misma, ¿no? Que bueno, es el principio básico en toda esta conjunción de derechos. Y yo creo que es muy importante que igual pongamos en vista esto en estas elecciones, porque bueno, creeríamos que las cosas marchan bien de acuerdo a las estadísticas que nos muestran, ¿no? A todas estas estadísticas oficiales, pero pues la realidad sigue indicando otra cosa. Hemos visto el día de hoy que amanecieron 5 personas asesinadas, hemos visto asaltos a las casillas, incendios, problemas, y no es que nos sorprenda, porque venimos de un México de una guerra sucia que fue muchísimo peor, ¿no?
venimos de periodos que han sido muy tolerantes con esta violencia, pero el hecho de que sea tan abierta y de que la hayamos rutinizado tanto, pues sí me parece un fenómeno bastante grave. Y pues además vemos muy normal ya este tipo de noticias, ¿no? Lejos de haber una normalización, ya hay una rutinización porque pues estamos acostumbrados a que diariamente nos dan una nota de este tipo, ¿no? En el que alguien perdió la vida de formas extrañas o de que le arrebataron la vida a alguien y pues estos temas no se hablan o lejos de hablarse hay una opinión muy de pues bueno, vamos a atrapar a los responsables, pero pues igual se lo buscaron por estar en contra, ¿no? Entonces hay que ver como todas estas tendencias y ver hasta qué punto pues nosotros mismos les estamos dotando a estos actores en el poder del poder, valga la redundancia, para legitimar este tipo de acciones que atentan contra el principio básico que es la vida. No sé qué opinas tú, Jorge, ¿cómo ves? ¿Qué nos dices, Jorge, desde tu punto de vista? Pues mira, bueno, antes que todo, saludar a la comunidad. Pues es un tema bastante interesante, muy complicado y mucho más, hablándolo desde México. ¿Por qué? Porque como ya lo decían, siempre el día de elecciones se vuelve un caos, la violencia se potencializa bastante, pero hay un tema que no ha sido tan tocado y que a mí me parece es muy importante, y es en algo que yo denominé la violencia suave. O sea, nosotros entendemos la violencia un poco más relacionado con lo físico, lo psicológico, pero solamente lo dejamos en una esfera. Entonces es necesario llevarlo a otras esferas o entenderlo desde otros lugares, porque algo de lo que casi no se habla en las elecciones es lo previo, las campañas, o se abordan desde ciertas perspectivas que no nos permiten ver la realidad de lo que son. O sea, estamos hablando que en estos tiempos las campañas políticas se mueven a través del marketing. Pero ¿qué es el marketing? O sea, estamos trasladando un concepto que nace y surge desde, digamos, las empresas, desde el sector privado, no nace del sector público. Si nosotros nos remontáramos a ver algún debate para elecciones en los años 60, 70, veríamos una cosa muy distinta a lo que vemos ahora. Antes no había spots, y ahora con todo esto de las redes, la globalización, pues esto se potencializa más. ¿Por qué? Porque ya lo que nosotros estamos viendo es algo consumible. O sea, ya estamos consumiendo candidatos, ya no estamos escuchando realmente propuestas, estamos solamente llegando como a un acuerdo de sentirnos bien con el candidato, de proximidad tal vez, y ya no estamos meditando lo que realmente se está diciendo, no estamos tomando en cuenta el contexto, y pues al final todo se vuelve como una comedia, como una pantalla de humo, donde pues lo único que vemos es lo que queremos ver, o sea, no la realidad. Por eso en estos tiempos se ha utilizado mucho a los llamados influencers, que pues prácticamente unos años atrás, 10 años tal vez, pues lo único que estas personas hacían, bueno, tal vez suena mal eso, pero era entretener o hacer su contenido, pero relacionado a su público. Y ahora se utilizan como herramientas para llamar al voto, para atraer el voto. Entonces, pues, ¿de qué estamos viendo ahí? O sea, al final esto está violentando la democracia, las elecciones, porque de alguna manera estamos alienando, estamos pervirtiendo el voto. Y esto al final trae consecuencias terribles, candidatos terribles que no llegan a aportar. Eso es un tema muy importante.
Bastante. Además de que ambos han sacado a la luz dos temas muy preocupantes y que también poco se han debatido en estas elecciones. Por un lado, Ana Yancy nos comentaba sobre la violencia política como este escenario donde se están vulnerando demasiados derechos humanos y derechos políticos que por ende todas y todos los ciudadanos deben tener. Y por otro lado, lo que tú nos dices, Jorge, respecto a la banalización de la política y cómo ésta se ha convertido en un espectáculo donde los candidatos se han convertido en meros objetos consumibles y ello ha pervertido la democracia. Tú decías que la política se ha convertido en una clase de comedia, pero a mí me recordó un poco este libro de José Agustín, muy bueno. Ya saben que aquí en Lunes Literarios pues todo lo relacionamos con libros, así de ñoños somos. Entonces, yo lo relacioné con Tragicomedia Mexicana, este libro de José Agustín, que precisamente habla de cómo pues México fue evolucionando desde 1940 hasta 1994 y que la violencia dentro de las elecciones siempre ha sido una característica del sistema político mexicano. Hubo violencia política desde que el PRI se consolidó, incluso en las de 1946, 1956. Recordemos la violencia política que hubo cuando mataron al candidato para la presidencia Colosio. Entonces, creo yo que este contexto es muy característico de las elecciones en México y que desgraciadamente la democracia se ha vestido de rojo, se ha manchado de sangre. Y por otro lado, también hablando precisamente de esta relación entre políticos, mercenarios o inclusive lleguemos a nombrar como tal de sicarios, de personas que les hacen el trabajo o la chamba sucia a los políticos para eliminar ciertos adversarios, pues también hay una novela muy interesante que les recomendamos, se llama El complot mongol, de este escritor Rafael Bernal, y que precisamente habla de estas relaciones que hay entre los políticos y pues ciertos criminales o ciertos mercenarios que al final ellos son quienes terminan despejándoles todo el campo a aquellos de cuello blanco y de traje que tal vez podrían ser esos grandes líderes que nosotros vemos, pero que detrás hay ciertas intenciones que nosotros no sabemos y que ello ha devenido en el contexto de violencia política que bien ha marcado Ana Yancy. Entonces, a mí me gustaría saber bueno, un poco más sobre estos dos temas que ustedes nos ponen sobre la mesa. No sé, Ana Yancy, ¿qué se te viene a la mente cuando ves que estas elecciones otra vez están pues siendo muy violentas y de todo lo que ha dicho Jorge respecto a al propio espectáculo en que se ha convertido la política? Ok, creo que, no sé, a mi mente solo viene el hecho de que la política de ahora se está convirtiendo, no, bueno, no se está convirtiendo, es un tipo de necropolítica, ¿no? Esta forma de lucrar con las muertes de las personas, ¿no? Hablando de, yo sé que se va a desviar un poquito de esta violencia política que estamos hablando, pero viene a mi mente, pues lamentablemente el suceso trágico de la línea 12 del metro, que bueno, recordemos que este suceso tiene 1 mes, 3 días, 4 si no me equivoco, y bueno, estábamos en tiempo de campaña y lo quiero relacionar por que mencioné la necropolítica. Entonces, ¿a qué voy? En esta zona, digo, puedo expresarme más abiertamente porque, bueno, soy de esta alcaldía. Entonces, bueno, me tocó vivir cómo los candidatos, las candidatas, hicieron coronas su campaña con base en este suceso, ¿no? Y es muy lamentable porque hemos llegado a una banalización de la vida misma que permite a los candidatos decir, ay, bueno, o sea, mira, soy del PAN y vengo a reportar, ay, no, perdón, omitamos el nombre del partido, ¿no? No te preocupes, aquí lo blurreamos. Bueno, soy de X partido y vengo a reportar que los demás partidos han hecho súper mal su trabajo, están lucrando con las muertes, que si hubiéramos estado gobernando nosotros, estas cosas no hubieran pasado. O vemos a candidatas de otro partido que llegan y que dicen, no, yo voy a suspender mi campaña por respeto a las personas fallecidas, no como otros partidos que vienen y que hacen el reportaje. Entonces digo, al final del día, ambos actores políticos pues están haciendo una banalización completa de la vida y bueno, ya después entra
un poquito el contexto de la violencia política a través de los discursos de atacarse uno al otro por la postura que tomaron frente a este lamentable suceso. Y entonces, pues insisto, estamos en un punto en donde la necropolítica es tan normal que ya ni nos importa sentirnos mal, en serio, por las pérdidas, ¿no? Creo que estamos acostumbrados a leer tantas cifras que cada vez se elevan más y tantos muertos. Y yo creo que más en estos tiempos pandémicos nos hemos acostumbrado a ver cifras enormes de personas que han perdido la vida y decir como, pues bueno, sí, pero no fue nadie cercano a mí, entonces la vida sigue y no hay un punto de concientización de que, pues bueno, todos los cuerpos, todas las cuerpos importan y es fundamental. Y bueno, a esto voy porque, pues bueno, en este escenario de violencia política tan extremo, pues yo creo que influye que hayamos normalizado la muerte a grado tal que ni siquiera nos pongamos a reflexionar por qué estamos permitiendo de nuevo estas actitudes tan violentas dentro de las campañas políticas, ¿no? O por qué estamos regresando a silenciar a personajes incómodos para ti como la medida más fácil para bloquear o para asegurar que pues ciertos sectores, ciertos actores mantengan el poder en distintas regiones, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucho que reflexionar en esta parte. Insisto, bueno, yo soy fan del tema de los derechos humanos, entonces por eso lo traigo como mucho a boga, pero yo creo que sí es muy importante ver hasta qué punto realmente estos derechos humanos, estos derechos políticos, sociales, culturales, toda la gama que incluyen los derechos humanos, pues bueno, hasta qué punto sí están siendo universales, hasta qué punto sí se están respetando y hasta qué punto el discurso de los derechos humanos es un legitimador de prácticas como este tipo. Porque, bueno, la concepción de derechos humanos es una cosa y el cómo se implementa por actores en el poder es muy distinta y se puede utilizar a favor de, pues, de intereses personales, ¿no? Entonces, creo que sí hay muchos temas que reflexionar por ahí, que yo creo que podemos empezar a reflexionar poco a poco ya después en otra sección, si me invitan, claro. Claro Entonces, que sí, estás súper invitada, Nayansi. muy bien, ya te voy a pasar la lista de mis temas, ya que me animé y ya agarré confianza. Perfecto, aquí hacemos la lista de todos los temas que tengas y claro que sí, el lunes literarios los debatimos con mucho gusto. Perfecto. Ay, no, entonces, bueno, yo creo que dejaría ahí mi comentario porque pues sí, son temas demasiado complejos que sí tenemos que detenernos a pensar en distintas aristas, porque bueno, ahorita toqué la violencia política en este atentado contra la vida misma, ¿no? Pero pues también podemos irnos a una violencia política en materia de sistema sexogénero, ¿no? En donde pues bueno, también ahí vemos muchas desventajas y muchas críticas y muchos, pues insisto, aristas para tocar estos distintos tipos de violencias políticas, porque, pues bueno, es necesario enfatizar que no hay solo una forma de violencia, ¿no? Hay muchos tipos de violencias y que, pues bueno, en conjunto hacen que el panorama, el actual contexto mexicano, pues se torne de rojo, como ya lo has mencionado aquí. Entonces, son como puntos importantes que me gustaría dejar en la mesa. Vaya que sí, este concepto de necropolítica, ¿no? De Giorgio Agamben que se ha puesto, pues desgraciadamente, tan en boga por precisamente convertir a las personas en números y que tú decías desde la pandemia, pero yo me atrevería incluso a decir desde que el crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón empezaron esta supuesta guerra contra el narcotráfico. Pero Jorge, ¿qué opinas de todo lo que hemos dicho aquí? ¿Puedes encontrar algún otro hilo negro en esta caja tan oscura del sistema político mexicano y de estas elecciones tan llenas de sangre, como ha dicho Anayansi? Pues mira, o sea, yo creo que sus participaciones fueron muy conspicuas, muy acertadas. Y pues yo lo único que traería a colación es ir un poco más atrás, insisto, regresar es importantísimo porque, o sea, no solamente estamos hablando de la actuación de la clase política, o sea, cómo se dan estos choques entre ellos, sino también cómo se da a través de la sociedad y por qué la sociedad lo permite y hasta en algún momento lo acepta. Pues de ahí el tema de la necropolítica, ¿no? Deberíamos de irnos un poco más hacia la biopolítica. Entonces, pues eso nos habla de una pérdida en algún sentido de un sentido de comunidad entre todos, o sea, de pensar,
¿por qué tengo que pensar las elecciones desde mi trinchera, o sea, desde mi individualidad, si lo puedo pensar a partir del bien de todos o el bien para todos? O sea, esto cambiaría radicalmente cómo en México, por lo menos, se llevan a cabo las elecciones, y no solamente las elecciones, sino las dinámicas entre la clase política y la sociedad. O sea, es un poco cambiarle el chip a, a cómo se maneja el tema electoral y pensarlo desde otra esfera. O sea, creo yo que esto es muy importante para que de alguna manera y en algún momento puedan cambiar las cosas y pues no tengamos estos saldos tan catastróficos a la palabra de escuchar muertes en unas elecciones. Imagínate, o sea, estamos decidiendo para bien de todos, para que de alguna manera podamos solucionar los problemas que tiene la ciudadanía, pero al final lo estamos haciendo a través de poner en riesgo a la propia ciudadanía. Entonces, pues, creo que hasta ahí dejo mi participación. Sí, me parece que es de suma importancia tratar de contextualizar, ¿no? Todo lo que estamos viviendo a partir de estas elecciones, porque a veces se piensa que cada elección representa retos nuevos, pero claro que no, o sea, representa esta continuidad que ha habido dentro del propio sistema y estas violencias que se han permitido. Ya lo han mencionado, desde la biopolítica, la necropolítica, la importancia de los cuerpos y de las cuerpas para la clase política. ¿No creen que también ello ha devenido en cierta perversión de la propia democracia o de lo que entendemos por democracia en México? Porque el domingo sí todas y todos se levantan el cuello diciendo yo participé de la fiesta democrática en México, pero más allá de eso que entendemos por democracia, ¿cuáles serían sus conclusiones finales respecto a lo que hemos debatido sobre estas perversidades que ha habido en estas elecciones y también sobre esto que es reflejo del propio sistema en el cual estamos insertos, tanto la clase política como la sociedad y la ciudadanía de a pie? Entonces, ahora para variar un poco, empezamos contigo, Jorge, y concluimos contigo, Ana Yancy. Claro, pues solamente para concluir, yo creo que es importante que todas las personas que nos escuchan, chicos, grandes, quienes sean, pues traten de pensar las elecciones, o sea, todas las campañas, la política, desde otro panorama, desde otra arista. Es importante no pensarlo como algo estático. O sea, ese es un gran problema de pensar que todo va a seguir igual. De ahí que los índices de participación sean tan bajos, o sea, que la gente no quiera participar porque piensa que todo va a seguir igual. Entonces, desde ahí tenemos un problema y el problema es mucho más profundo. Entonces, creo que es necesario que la gente empiece a reflexionar todos estos temas y lo haga no pensando desde la misma línea, sino que se salga de ahí, piense a través de la coyuntura, de la historia, y algo interesante va a salir y seguramente va a aportar más que un simple voto que se ha llevado a cabo por incentivo de la comedia que se vuelven las elecciones. Ok, muy bien. Retomando un poquito lo que dijo Jorge, como para darle hilo a las conclusiones, sí creo que el punto clave o uno de los puntos claves está justo como en esta reflexión por parte de todos, de todas, que participemos en un ejercicio consciente de qué es lo que implica nuestra participación, porque sí, efectivamente, no solo es ir y votar y subir una bonita imagen a nuestras redes sociales y decir yo voté, yo participo, sino tomar conciencia muchísimo más allá, porque bueno, yo creo que detrás de el voto, pues hay muchos votos emocionales, muchos votos de castigo, y creo que tenemos que dejar como un primer paso de tenemos que dejar de pensar al voto como una herramienta para premiar o para castigar a alguien, ¿no? Tenemos que salir de
estos cánones de lo bueno y lo malo a lo que estamos muy acostumbrados, porque las realidades van muchísimo más allá de algo positivo y negativo únicamente, ¿no? Creo que no podemos ver las cosas de una forma cuadrada cuando realmente no son así. Tenemos que explorar más allá, tenemos que hacer, pues, ejercicios retrospectivos, introspectivos, analizar muchísimo más allá de la realidad que percibimos nosotros, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados desde nuestra individualidad a pensar únicamente en lo que nos afecta a nosotros. Pero ya como lo mencionaba Jorge y como lo mencionabas tú, Agni, pues este sentido de comunidad es esencial, porque al final del día, si seguimos dividiéndonos entre buenos y malos, vamos a olvidar por completo que nuestra realidad, que nosotros como seres humanos somos muchísimo más complejos que solo decir esto es bueno, esto es malo. Entonces, sí creo que tiene que haber un punto reflexivo que vaya más allá de los cánones a los que estamos acostumbradas y estamos acostumbrados. Algo que sí piense en un escenario muchísimo más inclusivo, en algo que piense en un sentido de comunidad respetuoso, en donde nos dejemos de ver a los unos como en donde nos dejemos de ver a los unos y a los otros como enemigos o como amigos únicamente, ¿no? Creo que hay que aprendernos a aceptar con todos nuestros matices, a aceptar las historias políticas con todos sus matices y pues a partir de ahí, entonces sí, hacer un ejercicio reflexivo y dejar de ver, insisto, al voto como un premio o un castigo hacia las clases que se encuentran en el poder. Entonces, bueno, ahí dejaría como la conclusión. La esencia del animal político. Exactamente, nuestra esencia como zoopoliticones. Bueno, vaya que ambas conclusiones han dejado mucho que pensar. Creo que ambas nos han ayudado a reflexionar más sobre lo que fue este proceso electoral y lo que viene después, porque ustedes bien lo han mencionado, no únicamente se trata de ir a votar o de pensarnos como enemigos y amigos, sino de complejizar un poco y de salir precisamente de tal vez cierta línea ideológica que tengamos, sino de abarcar todas las particularidades que se viven dentro de una sociedad. Entonces, pues nos despedimos, querida comunidad afluente. Nos dio mucho gusto tenerles aquí en este espacio. Que recuerden, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y tampoco seguirnos en Facebook, Revista Afluente, e Instagram, @revista_afluente. Igual, si quieren que debatamos otros temas, recuerden enviarnos algún mensaje en nuestras redes sociales o en nuestro correo repsafluente@gmail.com. Y también, si quieren participar en estas dinámicas de lunes literarios, pueden hacerlo con todas las posibilidades. Estaremos muy felices de tenerles y nos despedimos. Muchísimas gracias y pasen una excelente noche todas, todos y todes. Chao. Ay.